Hola una vez más y saludos muy cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de la Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi más reciente canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Feiz y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de la producción narrativa de mi tierra colorada, Xeretamí, Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula El desfile de las mandarinas y es de Estela Asilvera, joven escritora cuyos libros publicados hasta ahora son todos bilingües, español-guaraní. Ganadora en 2008 del primer premio del Centro Cultural de la República El Cabildo por uno de sus primeros cuentos en guaraní titulado Tesaug Pajá o Lágrima Final en castellano. También en 2020 fue acreedora del segundo premio del concurso de poesía Carmen Soler por su obra Llueve. Y más recientemente, distinguida con un diploma de gratitud y reconocimiento, y cito del diploma, por promover y difundir la lengua española en la República del Paraguay, otorgado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas, dependiente de la Presidencia de la República, el 29 de abril de 2022 en la ciudad de Asunción. El desfile de las mandarinas es un cuento fantástico, escrito en plena pandemia, incluido en la antología Todos Somos Libros, compilado por Milia Gayoso Mansur y publicada en Alemania en 2021. Pero yo lo leo aquí del archivo en Word que me mandó la misma Estela y donde ella deja registrada la fecha de escritura del cuento. Se lee al final, después de su firma, domingo 19 de abril de 2020. Relatado en primera persona desde la perspectiva de una narradora que es a su vez protagonista testigo y también doble de la autora, deduciendo de datos que nos da el texto sobre la narradora, de que es ávida lectora y escritora apasionada. El argumento de El desfile de las mandarinas nos llega en forma de flashbacks, de recuerdos de la narradora que se suceden cronológicamente desde momentos de su niñez con su abuela Concepción, la maga en la cocina con sus recetas deliciosas, hasta el presente en que se encuentra en su pequeña vivienda, en plena cuarentena por la pandemia y en el día 39 de encierro. Un elemento del flashback importante y significativo en la trama de este relato es la historia detallada de Don Pepe, vecino de la narradora, porque sin su presencia no existiría el árbol que inspira el cuento con desenlace fantástico que es El desfile de las mandarinas. Y ya no digo más. Mejor dejo que la misma autora comparta con nosotros sus recuerdos y respuestas en torno a este cuento. Cuando le pregunté a Estela si podía contarnos qué le inspiró a escribir El desfile de las mandarinas, compartir algo sobre el cuándo, dónde, cómo nació este cuento, ella me contestó así, y la cito textualmente. El cuento nace a partir de una planta real que está en la anterior casa donde vivía en el barrio Nazaret de Asunción. Fue escrito durante el tiempo de pandemia, si mi memoria no me falla. En cuanto a cómo nace el cuento, explica que
Es difícil establecer muchas veces el disparador del nacimiento de un texto. Hay ideas vagas, una imagen, una palabra dicha por el otro. A veces es un detonante para escribir. En este caso, esa planta de mandarinas que se ofrece al mundo en forma gratuita, rebosante. Fin de esta cita. Le pregunté también por qué usó el sustantivo desfile en el título. Y a eso aquí me contestó que el título desfile es la idea de la abundancia, en un año que el árbol produjo pocos frutos. En los años siguientes fue mucho, muchísimo. Finalmente le pregunté si ella había escrito su cuento para algún público en particular o con un objetivo específico. Y aquí van sus palabras tal cual. El cuento está escrito para un público en general. De allí a que el docente lo pueda utilizar dentro de sus clases y extraer todo el jugo que pueda, enhorabuena. En fin, ahora sí, después de esta presentación y de los comentarios de la misma autora, los dejo ya con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de El desfile de las mandarinas de Estela A. Silvera. Y aquí va el cuento de Estela A. Silvera, titulado El desfile de las mandarinas. Los meses habían pasado por aquella parte del barrio, de la ciudad, del país. El barrio Manduá, así es que se llamaba el barrio que de alguna manera me vio nacer y me malcrió. Me había mudado en esa casa en particular hace unos 9 años. Un espacio pequeño que fui dividiendo por muebles. El dormitorio que guardaba en una esquina libros, donde La Casa de los Espíritus, La Revolución en Bicicleta y Lucha hasta el Alba, en su primera edición, parecían disputar los primeros lugares para que se los viera. Por otra parte, dividido por 2 especies de alacenas, una que hacía de portacubiertos y la otra de portarropas, estaba la cama, un refugio interesante que cada día se hacía un poco más importante, tal vez por el cansancio propio de la vida. Por último, ese lugar sagrado donde 2 elementos se hacían uno solo, con esta cuarentena todos los días. La lectura-escritura y la cocina. Lo primero era la puerta abierta para salir, invisible, de ese nicho minúsculo y viajar. ¡Ah, qué delicia! Terminaba mi viaje a orillas de algún mar o de un bosque muy tupido donde aves de 1000 formas y colores me saludaban y contaban sus historias y el mar me traía, en su susurro de olas que van y vienen, la bitácora de los navegantes. Sí, de aquellos antiguos marineros que surcaban esas aguas buscando el oro que les traía la ansiada felicidad o un destino diferente al que tenían en el presente. Y era inevitable disfrutar de los rituales de nuestros antepasados, dueños de la tierra, con sus danzas, en agradecimiento a sus dioses o pidiendo por la cosecha. Volvía de esos viajes con tantos yopoi que mi pequeño hogar se volvía un santuario de la memoria. Y escribir se volvió desde hace mucho, mucho tiempo parte insustituible de mi ser. Puede no haber escritos un día, pero eso no significa que al día siguiente no estarán allí. La mente encuentra siempre un desencadenante que la redima o absuelva.
la salve o la condene de la cotidianeidad. La cocina, ese espacio, me llevaba a mi niñez y adolescencia, donde mi abuela Concepción era la maga perfecta, la que solucionaba todo con una pócima secreta llamada amor. Se desvivía por cada ingrediente en su justa y milimétrica medida para que sus hijos y nieta puedan sentirse felices. Y lo éramos. A medida que una envejece, se da cuenta del infinito amor que nos profesó aquella mujer. Nunca olvidaré el budín que preparaba con más paciencia que Job. Esa técnica del baño María parecía no terminar nunca y convertir el azúcar en caramelo, la ralladura de cáscara de limón, en fin, todo eso simplemente daba como resultado una obra de arte. Don Pepe, ese hombre mitad consejero, mitad santo, era vecino mío. Había enviudado hace 2 años, después de estar casado 42. Pero como no estaba acostumbrado a la soledad, pues sus polluelos hace tiempo alzaron el vuelo, don Pepe encontró compañía en una joven mujer y se mudó de casa. Ella le había dicho que no quería recuerdos ajenos y que fueran a otro lugar, uno que sea solo de ellos. Y allá fueron, en otro barrio, uno de nombre Piajú. Antes de decir adiós a su barrio de toda la vida, don Pepe quiso dejar un recuerdo a la gente, al barrio que lo vio crecer y echar raíces en Manduá. Entonces trajo una pala y en el lugar que alguna vez perteneció a la planta de limón, que allí creció pero que un día se secó, él, don Pepe, el bueno, depositó como un tesoro incalculable una pequeña y tímida planta de mandarina. Y se fue. La felicidad le duró poco a don Pepe. Su esposa lo quería de vuelta con él. Seguro lo extrañaba. Es difícil después de vivir toda una vida con alguien no hacerlo. Y como estaba en soledad en algún lugar del universo, se le hizo razonable traer a su Pepe. 6 meses después de haberse mudado, don Pepe murió y heredó a sus hijos lo heredable, vivienda y lo que en ella había. Y la vida continuó aquí, como en el último barrio del fin del mundo. Los años pasaron y un día aquella planta de mandarina se volvió adulta. Estoy segura que se volvió invisible, solo para aparecer un día con un tronco fuerte y con un sinfín de ramas mirando al sol buscándolo. De hojas extrañamente verdes, él, el árbol de mandarina, a comienzos de septiembre regalaba su explosión de azahares, flores dignas de los cuentos de Julio Verne en su Viaje al centro de la Tierra. Sí, era un árbol que vivía frente a mi casa y empezaba a dar sus primeros frutos. Tuvo 6, para ser exactos. Los cuidé de los depredadores grandes como el ser humano y pequeños como el Saiyuwu, que merodeaba para darle picotazos. Un día en que ya se asomaba un color amarillo por su piel, arranqué las 6 frutas. Las llevé a una sesión de fotos, lo ameritaba, eran demasiado bellas para terminar tristemente en mi estómago. En una de ellas me pareció ver el rostro de don Pepe y me dije, no, no me estaré volviendo loca, basta. No me convertiré en esas personas que ven santos o cosas así en paredes enmohecidas, velas derretidas o nubes grises.
pero me ocurrió que no me atreví a desnudar aquellas bellas mandarinas. Me daba como pudor y pena. La puse en un bol y las dejé sobre la mesa con los libros y lápices. Me dormí. Al día siguiente no estaban. Las busqué por el piso y nada. Las ventanas estaban abiertas, pero eso no significaba nada. ¿Qué pasó? Sí, es verdad. La cuarentena por la pandemia nos ha traído al día 39 de encierro. Decían los psicólogos que era hasta normal empezar a ver cosas o a hablar con los animales y que estos contesten. Pero de ahí a que las mandarinas tengan vida y salgan a caminar por el mundo, me pareció absurdo. Salí a mirar a la calle y allí estaba el árbol, hermoso, radiante. Pero de aquellas mandarinas nada supe. Me quedé con las ganas de comer y con el misterio a cuestas. Al año siguiente ya no eran solo 6 frutas. Aquel árbol se volvió alevoso de frutas, que de tanto que tenía sus ramas alcanzaban el suelo. Otras tocaban mi puerta y se ofrecían alegres. A medida que iban madurando, el árbol, que de alguna manera reflejaban el espíritu solidario de don Pepe, allí estaba. Personas de toda clase pasaban y llevaban docenas de mandarinas. Pájaros de diversas formas almorzaban cada día del jugo exquisito de aquella fruta milagrosa. También yo me sacié hasta el hartazgo con aquel desfile infinito de fruta deliciosa. Uno de esos días, una mujer a quien nunca vi por el barrio me dijo: estas mandarinas son muy parecidas a unas que el año pasado aparecieron en mi casa, cuando más hambre tenía y nada tenía para comer. Con la voz temblorosa le pregunté: ¿cuántas mandarinas eran? 6. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Estela A. Silvera. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre de 2021. Estela A. Silvera nació en Asunción en 1975. Poeta y narradora. Licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, miembro de la Asociación de Escritores y Artistas del 9º Departamento de Paraguarí, Estela A. Silvera es autora, hasta la fecha, de 8 libros publicados. En poesía tiene 6 poemarios bilingües, castellano-guaraní. Una puesta de sol desde tus ojos, de 2013. Bajo la sombra del Moá, de 2015. Lete o Tesaray Usuru, de 2017. Etérea, poemas, 2019. Canto rodado, 2022. Y Como el río Magdalena, 2023. En narrativa es de su autoría Eusebio, el Taitá Tuyuyú, 2018, un libro de cuentos bilingües, y Mujer Ave, 2021, novela. Tiene también un libro de ensayo en coautoría con Celia Argüello sobre Lucha hasta el alba de Augusto Roa Bastos. Y varios de sus cuentos han sido incluidos en revistas y antologías nacionales y extranjeras, entre ellas en
Ellas hablan, Cuentos sin mordaza, 2017, y Mujeres en su propia compañía, 2019, ambas de escritoras paraguayas asociadas. Y Todos somos libros, 2021, antología publicada en Alemania.